No sé qué tanto conocen del programa, pero es un programa que se viene gestando en Imbanaco durante mucho tiempo porque no es fácil, es bastante difícil llegar a los médicos y saber cómo hacerlo. Siempre tenemos una gran resistencia a este tipo de programas, pero sentimos acá en Imbanaco que ha tenido una acogida importante para lo que normalmente se espera. El programa está a cargo del doctor Fonseca, que está acá presente, entonces para que si alguien tiene algún requerimiento, saben que lo pueden buscar a él. Bueno, Bueno, pues hola a todos. Digamos que es el último video que que en algún momento grabaré. Ya sé que puede sonar feo y todo, pero estoy a punto de hacer algo que para muchos es un tabú y algo terrible. Voy a suicidarme. A las 7 en punto de la noche, voy a caer desde la Torre Colpatria. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? bueno, definitivamente sí, es un tema del que hay que hablar, que es más común de lo que queremos aceptar. Vamos a hablar acerca del suicidio en médicos, por qué los médicos se suicidan más que la población general y un poco a grandes rasgos qué sería lo que deberíamos hacer. Al año se suicidan aproximadamente 1 millón de personas en el mundo. Esto quiere decir que cada 40 segundos alguien se está suicidando. Es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, pero a raíz de la pandemia se han disparado las tasas y en algunos países ya se está acercando a ser la primera causa de muerte entre jóvenes. El suicidio ocurre en un 78% en países como el nuestro, en vías de desarrollo, y básicamente tiene que ver con los servicios de salud. Entonces, entre menos calidad hay en los servicios de salud, pues los países tienen más riesgo de tener más suicidios. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el suicidio en los médicos? Los médicos tenemos más riesgo de suicidio que la población general. Es mucho mayor en las mujeres. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema del suicidio en las médicas mujeres.
Y las especialidades con más alto riesgo son los médicos generales, porque hacen muchos turnos, se agotan, se trasnochan muchísimo. Los médicos internistas, psiquiatras y anestesiólogos, porque conocen muy bien los métodos para suicidarse, y cirujanos generales también, porque trabajan en exceso y trasnochan en exceso. El 1% de los médicos intenta suicidarse, y hay estadísticas que muestran que el 17% de los médicos reportan haber tenido ideas suicidas. Las tasas de suicidio no son homogéneas en todos los países y tiene mucho que ver con las regulaciones que se tengan respecto a las horas que los médicos pueden trabajar, porque cada vez más se ve que los países empiezan a restringir las horas que un médico puede trabajar, que un médico puede hacer turnos, que un residente y un estudiante puede trabajar. Y el suicidio en médicos se relaciona principalmente con burnout y con depresión. Bueno, con respecto a las tasas de suicidio, la tasa de suicidio en la población general es de 11 por 100.000 habitantes, ¿sí? Y en los médicos generales es de 28 y en los especialistas es de 40. Entonces tenemos una tasa 4 veces mayor que la población general. Y si lo miramos en las médicas, ellas se suicidan 2 a 6 veces más que la población general. En la población general normalmente los hombres se suicidan más, pero en la población de médicos son las mujeres las que suelen suicidarse más. Y eso tiene mucho que ver con la carga de trabajo, no es la carga laboral, sino la carga de trabajo que tenemos, porque nosotras trabajamos no solo en nuestro campo laboral, sino también tenemos muchas funciones en la casa y con la carrera. Otro factor de riesgo importante es el de las relaciones. Mientras para los médicos hombres estar casados pues es un factor protector, para las mujeres no. Para las mujeres médicas es una carga estar casadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tema? Nosotras, las médicas, hemos logrado cosa que otras profesionales mujeres no han logrado, y es tener en el sentido laboral una equidad con respecto a los hombres. Nosotras podemos trabajar por igual que ellos, podemos ser jefes de servicio, podemos hacer la misma carrera que hace un hombre, la puede hacer una mujer. Pero ¿dónde está la limitación? En la sobrecarga que tenemos en nuestros roles. Entonces la mujer tiene más sobrecarga a nivel de la casa, más sobrecarga con los hijos, más sobrecarga con el cuidado de sus padres, y entonces eso empieza a limitar, digamos, el desarrollo profesional de las médicas. Y el otro tema es que en la medida que tenemos que nuestras obligaciones laborales empiezan a impactar nuestra funcionalidad, digamos, a nivel familiar, empezamos a tener un conflicto entre la familia y el trabajo, y ese conflicto familia-trabajo pues finalmente, a pesar de que tengamos las puertas abiertas, nos empieza a llevar a tener limitaciones en nuestra carrera. Esta sobrecarga y este conflicto familia-trabajo se asocian muchísimo con depresión, y pues la depresión es el principal factor de riesgo para suicidio. Esa es la explicación que se ha podido dar a por qué las mujeres médicas se suicidan más que los hombres médicos. Los hombres no sienten ese conflicto de casa a trabajo, los hombres se van a trabajar y sienten que están haciendo lo que tienen que hacer, ser proveedores, ¿sí? Bueno, ya les comenté que 13% de médicos tienen ideación suicida. Bueno, entonces, ¿por qué los médicos se suicidan más que la población general? Hay 3 puntos básicos. Uno es el burnout, el segundo es la depresión, y el tercero es la barrera para buscar ayuda. O sea, no es solo que estamos quemados, nos deprimimos más, sino que no buscamos ayuda. Hay muchísimas barreras para buscar ayuda profesional.
Ya hemos hablado bastante de burnout, pero voy a hacer un poco un resumen. Es un síndrome psicológico con agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la satisfacción laboral, y más o menos el 50% de los médicos sufren de burnout y las cifras han ido incrementándose año a año. Esta gráfica que ven allí es el reporte de una encuesta que hace Medscape en Estados Unidos, más o menos a 15.000 médicos en 29 especialidades. Y este pues es el último reporte. Por ejemplo, psiquiatría aparece con tasas de 47% de burnout. Antes de la pandemia estábamos en 35%. Entonces las tasas se han ido incrementando. ¿Cuáles son las causas más importantes que se han podido identificar? La historia clínica electrónica es algo que nos agota muchísimo, las largas horas que dedicamos a trabajar, preocupaciones económicas porque a nivel mundial, no se sabe por qué, los médicos tendemos a endeudarnos muchísimo, a tener unos niveles de vida por encima de los que en teoría, según, no sé, un financiero podríamos tener, ¿sí? Entonces solemos endeudarnos y gastar mucho dinero. Lo otro es el tema de la segunda víctima, porque hay una cultura en la medicina de perfeccionismo, de no permitir errores. Entonces, cada que alguien tiene un evento adverso, un médico tiene un evento adverso, se siente muy mal. Y por otro lado vienen las demandas. Las demandas son algo que genera muchísimo estrés y que se ha asociado muchísimo con el suicidio como causa desencadenante de suicidios médicos. Las consecuencias: abuso de sustancias, es como no lo primero que ocurre, pero sí es muy común cuando estamos agotados. Entonces muchas veces nos refugiamos en el alcohol, en algún medicamento que genere adicción. Depresión, ansiedad y suicidios es otra causa importante, otra consecuencia importante. Pobre calidad en el cuidado, dejamos de hacer ejercicio, de alimentarnos bien, empezamos a equivocarnos más, a tener más errores médicos, ausentismo, baja productividad y interacción disfuncional con los colegas, porque uno de los síntomas, hay varios síntomas importantes en el burnout que nos llevan a empezar a tener problemas en las interacciones con los colegas. Uno de ellos es la irritabilidad, el otro es el cinismo, falta de compromiso, desinterés. Entonces todo eso empieza a afectar al grupo de trabajo. La pandemia nos terminó de matar con respecto al tema del burnout, porque pues todos sabemos que estuvimos en primera línea. Hola, soy médico de urgencias y pues en este momento se encuentra la necesidad de miedo, pero también de la esperanza. La ansiedad al no saber cómo voy a enfrentar con cada nuevo paciente que llegue. Bien, de poder contagiar a los que nos quieren, pero también siempre esa esperanza, porque sin importar cuál sea el caso, siempre está en nuestra mente hacer todo para que el paciente pueda recuperarse, para que pueda estar con toda su familia. Bueno, entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Cuando hicieron la encuesta que les comenté de Medscape, en el 2021, las personas que se encontraban quemadas, voy a decir quemadas porque es como la palabra en español, bueno, las personas que se encontraban quemadas, ya venían quemadas el 80% antes de la pandemia, pero un 20% adicional se quemó durante la pandemia. Bueno, con respecto al tema de la depresión, los médicos tenemos mayor riesgo de deprimirnos.
En los hombres, a lo largo de su vida, el 15% de los médicos hombres presentan depresión, mientras en la población general el 9%, y el 20 a 30% de las mujeres versus la población general el 15% de las mujeres, o sea, nos deprimimos el doble que la población general. Un tema importante con la depresión es que se asocia muchísimo con abuso de sustancias, principalmente alcohol, pero también otras sustancias, y entonces, como ya hablamos de que los médicos no buscan ayuda, generalmente cuando el médico llega a la ayuda o es remitido es porque ya ha tocado mucho fondo, digamos, con los síntomas, entonces ya no es capaz de trabajar o ha llegado intoxicado al trabajo, entonces los compañeros lo mandan a ayuda profesional, o empieza a tener una pobre funcionalidad en el trabajo y entonces ya le toca buscar ayuda. ¿Cuál es la situación actual con la depresión en los médicos? En este momento, el 24% de los médicos tienen una depresión clínica, o sea, una depresión que amerita un tratamiento, ¿sí? Muy posiblemente farmacológico o por lo menos psicoterapéutico prolongado. Y el 67% reporta tener algún tipo de síntoma depresivo, sentirse triste, sentirse bajo de ánimo, fatigado, bueno, cualquier síntoma depresivo, el 67% de los médicos. Pero ¿qué pasa? Hay muchísimas barreras para pedir ayuda. ¿Por qué los médicos no piden ayuda? ¿O qué dicen ellos que por qué no piden ayuda? Como nosotros somos tan, digamos, autoexigentes, poco compasivos con nosotros mismos, el 52% dice que esos síntomas que tienen no son suficientemente severos, ¿sí? O que ellos pueden lidiar con esos síntomas, o que está muy ocupado para buscar ayuda profesional, y un 20% le tiene mucho temor a que el empleador se entere o los compañeros se enteren de que tiene depresión, y un pequeño grupo no confía en los psiquiatras porque son súper chismosos. No, mentira. Bueno, entonces, ¿cuál es, digamos, el estigma? Hay mucho estigma, los médicos tenemos más estigma que nadie sobre la depresión. Lo primero, que van a pensar mal de mí, que van a pensar que yo estoy perdiendo habilidades para trabajar, que ya no soy capaz de cumplir con mis tareas, que van a pensar que el empleador va a pensar mal de mí, que no le va a gustar que yo esté deprimido, o no les gusta mostrarse, bueno, consideran que estar deprimido es debilidad, ¿sí? A pesar de ser médicos, no consideramos la depresión como una enfermedad, ¿sí? Sino que tenemos un estigma gigante. ¿Qué hacen entonces los médicos cuando están deprimidos? O sea, cuando finalmente reconocen, porque generalmente hay muchísima negación de los síntomas, algunos pues una vez se hacen el diagnóstico empiezan a tratarse ellos mismos, pero la mayoría no quiere tomar antidepresivo. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar alternativas no farmacológicas, como decir, voy a pasar más tiempo con mis amigos, voy a hacer un hobby, voy a hacer ejercicio, voy a tratar de dormir mejor, voy a tratar de comer mejor, y solamente el 10% busca ayuda profesional. Entonces, esta gran barrera para buscar ayuda profesional es posiblemente lo que nos está llevando al suicidio, porque la depresión es una enfermedad que tiene tratamiento, las tasas de respuesta son buenas, los efectos adversos de los medicamentos no son tan severos, entonces el problema es que no estamos tratando la enfermedad. Aquí les mando un mensaje J Balvin. Un momentico. Aquí está. Buenos días. Quiero aprovechar para saludarlos y para tocar un tema que muy pocas personas hablan, y es sobre la ansiedad. La ansiedad.
Yo sufro de ansiedad y trato de contrarrestarla por medio de muchas maneras, por medio de un psiquiatra, por medio de la meditación, por medio del deporte, pero mucha gente por allá afuera son ansiosos y no saben que sufren de ansiedad y tienen una vida una mierda. Cuestiónense y pregúntense si o busquen ayuda profesional si tienen ansiedad, porque eso no se le desea a nadie. No tengan miedo, peor es vivir así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para resolver este problema? Las intervenciones están orientadas, en primer lugar, a fortalecer el autocuidado o favorecer el autocuidado de los médicos, identificación y manejo de emociones, que es lo que más odiamos y el motivo por el cual estos programas es muy difícil que prosperen, porque no nos gusta conectarnos con nuestras emociones, y fortalecer las redes de apoyo a nivel laboral dentro de los grupos de trabajo. Entonces, lo primero, que cada médico empiece a identificar si tiene síntomas de depresión, de ansiedad, si está muy estresado. En una caja de herramientas que hay de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que ahora les voy a dar la dirección electrónica, hay una escala que se llama el DAS-21. Esa escala es de autorreportaje, mide depresión, ansiedad y estrés, y ahí ustedes pueden darse cuenta qué nivel de síntomas tienen para saber si necesitan o no necesitan ayuda profesional. Lo segundo es identificar la presencia de burnout, de síntomas de burnout, y empezar a identificar la calidad de vida en el trabajo. ¿A partir de qué? A partir de cuáles son los niveles de satisfacción con el trabajo, de compromiso, porque recuerden el tema del cinismo que se empieza a sentir cuando hay burnout, y qué tantas emociones positivas o negativas está generando el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfrentados al sufrimiento humano todos los días, pero hay un componente de satisfacción por compasión. O sea, nosotros nos sentimos satisfechos y tenemos esa vocación de servir y de ayudar a otras personas, pero a veces también esa compasión nos fatiga. Entonces también hay fatiga por compasión. Entonces eso tiene que ver con cuáles son las emociones positivas o negativas que el trabajo me está despertando. El autocuidado, entonces promover actividad física regular, alimentación saludable, como la ensalada que almorzamos hoy, comprensión y regulación del estrés, tiempo y goce para sí mismo, dormir bien y empezar a prevenir el consumo dañino de sustancias y alcohol. Al final entonces es pasar a lo que nos lleva la depresión y el agotamiento. Empezamos a buscar comer dulces, harinas, muchas veces nos refugiamos en la rumba, en infidelidades, en dormir mal, en licor, en cigarrillos, drogas, y creemos que así son maneras de evadir, ¿sí?, esa realidad para poder llegar al otro lado con unos hábitos que nos ayuden a empezar a dormir mejor, a hacer ejercicio, alimentarnos bien, estar en contacto con la naturaleza y otros tantos como por ejemplo la meditación. Bueno, lo tercero es el tema de las demandas emocionales, que es el tema tan difícil para nosotros, para los médicos. Nosotros no identificamos nuestras emociones, somos supremamente racionales y no nos gusta ni nos interesa. Entonces a nosotros nos dicen vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, haga un taller y salimos pitados, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante? Que si elegimos darnos como, digamos, esa oportunidad de conocernos, esto va a mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? O sea, no es que vamos a llegar a las emociones porque, ay no, qué lindo llegar a las emociones, ¿sí? O porque estamos en la nueva era y entonces todos nos vamos a poner esotéricos. No, es porque esto mejora nuestra calidad de vida.
Una vez logremos aprender a identificar nuestras emociones, conocernos, vamos a lograr tramitarlas, ¿sí? Y vamos a lograr exteriorizarlas de una manera adecuada. A nosotros nos da miedo exteriorizar las emociones porque somos autocontrolados, qué tal que me vean, que yo explote, qué tal que me vean vulnerable, no nos gusta mostrar esa vulnerabilidad, pero una vez nosotros aprendamos a tramitar las emociones, nosotros las vamos a poder expresar tranquilamente y eso es lo que va a mejorar nuestra calidad de vida, no estarnos todo el tiempo conteniendo, ¿sí? Y allí vamos a poder elegir cuáles son nuestras necesidades emocionales y nuestra calidad de vida va a mejorar. Entonces, hay una cultura de invulnerabilidad entre los médicos y como no nos gusta mostrarnos vulnerables, pero a veces no nos sentimos bien, siempre tratamos de buscar afuera ese bienestar. Entonces voy a cambiarme de casa, voy a cambiar de relación de pareja porque esta relación no me sirve, me está haciendo sentir mal, voy a cambiar de trabajo, voy a comprar cosas nuevas, ¿sí? Y realmente la respuesta está adentro, ¿sí? La respuesta está internamente, en mirarse uno mismo, reflexionar, ir a terapia si es necesario. O reparentarse, porque muchas veces nosotros los médicos no estamos exentos de haber pasado por una niñez difícil y muchos traemos muchas heridas de nuestra infancia, de nuestra crianza y seguimos por la vida pues comportándonos como ese niño que fue maltratado, ¿sí? Y eso nos trae muchos rasgos de personalidad. Entonces, la reparentización, que es como empezar a cuidarse uno mismo emocionalmente, no solo el autocuidado del que hablamos ahora, sino cuidarse uno emocionalmente, es algo que tiene también muy buenos efectos. Entonces, básicamente es tratar de conectar toda esa racionalidad que como médicos tenemos con el corazón, ¿sí? Y también empezar a identificar cuáles son esos rasgos, porque eso es un trabajo individual, empezar a identificar cuáles son esos rasgos que me están llevando a mí a quemarme, porque no todo el mundo se quema, es el 50%, ¿sí? O por qué solamente el 30% se deprime. Bueno, la depresión tiene un componente, digamos, también genético y somos seres humanos, o sea, ahí tenemos un 12%, como toda la población general, ¿sí? Pero solemos tener ciertos rasgos de ser psicorrígidos, de necesitar aprobación, de necesitar ser vistos, de necesitar ser reconocidos, de necesitar controlar, de necesitar, de buscar el perfeccionismo, que nos llevan a quemarnos y a deprimirnos. Bueno, esto es más o menos lo que una persona siente cuando decide trabajar en sus emociones. Así de poderoso es. These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel. I'm standing still, running, 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 running from myself. Together we'll win it all. I ain't running, 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 running from myself no more. I'm ready to face it all. I ain't running, 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 running. Gabrielle, Chanel, the new fragrance. Bueno, y por último, fortalecer las relaciones al interior del trabajo, crear redes de apoyo significativas, relaciones sociales positivas al interior del trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues no, obviamente no podemos ser amigos de todos nuestros compañeros, ¿cierto? Entonces es importante empezar a identificar
con quiénes de nuestros compañeros nosotros nos podemos apoyar, ¿sí? En quién podemos apoyarnos, en quién podemos confiar y empezar a estrechar esas relaciones, pero también es importante desde los equipos tratar de promover las relaciones positivas al interior del grupo. Y si estamos pensando que el 50% está quemado, está irritable, está cínico, está cansón y antipático, eso no es fácil, ¿sí? Entonces hay que empezar a identificar quién está teniendo problemas, empezar a ayudarlo, a sacarlo, porque muchas veces el que está quemado, el que está deprimido, tiene una actitud de pronto negativa o está irritable, se vuelve el chivo expiatorio, porque los seres humanos necesitamos en un grupo siempre a quien atacar. El que está más débil es el que atacamos, ¿sí? Entonces de eso hay que cuidarnos en los grupos, de no convertir a la persona que no está bien en el chivo expiatorio del grupo, sino al contrario, volcarnos a protegerlo y ayudarlo a salir de allí. Y es importante que las instituciones ofrezcan soporte profesional. En la encuesta de Medscape dice ya más o menos el 40% de las instituciones en Estados Unidos ofrecen ese soporte, pero lo que se ve es que tienen que ser, digamos, equipos por un lado especializados que sepan del tema, que hayan tenido contacto, porque el médico tiene sus características, no es un paciente cualquiera, y entonces pues hay que saber aproximarse a él. Y pues hay también mucha resistencia, pero lo importante es que esté la disponibilidad y que se vaya creando esa cultura y que se vayan rompiendo todas esas barreras. ¿Sabes cuántas personas murieron por suicidio en el mundo en 2018? Más de 800,000 personas. ¿Sabes cuántas personas murieron por suicidio en Colombia en 2018? Más de 2.696. Muchos de ellos eran amigos, hijas, esposos, compañeros, sobrinos. Y el que crees hoy que tiene las respuestas, no te va a preguntar: hay preguntas que salvan vidas. Tú puedes hacerlas. Prevenir es preguntar. 10 de septiembre de 2019, Día Mundial de Prevención del Suicidio. ¿Sabes cuántas personas? Bueno, definitivamente no hay que tener miedo de preguntar a alguien que vemos con cambios, no solamente la depresión se presenta con tristeza, sino que también a veces hay otros cambios, y entonces siempre que uno vea a un compañero tener cualquier tipo de cambio en su comportamiento o en su actitud, vale la pena preguntar. Hay un mito que dice que si uno pregunta a una persona si está pensando en suicidarse, le está sembrando la idea, pero no es así, al revés, le está tendiendo un puente, le está ofreciendo ayuda, ¿sí? Y puede estar salvando una vida. El otro punto muy importante para terminar con el tema de los equipos de trabajo es la escucha, ¿sí? La gente no necesita consejos, ni que le digan qué hacer. Todos somos adultos, todos al final tomamos nuestras propias decisiones, pero algo que ayuda muchísimo y que puede salvar una vida es escuchar, ¿sí? Pero la escucha debe ser atenta, debe ser compasiva, debe ser libre de juicios. Entonces, siempre que escuchamos a una persona, a quien sea, a nuestro compañero, a nuestra pareja, a nuestros hijos, de esa manera lo estamos ayudando de la mejor forma que lo podemos ayudar. No son los consejos, es la escucha activa y sin juicio la que ayuda a la persona que nos ha elegido como
alguien pues en quien confía y quien cree que lo puede ayudar, ¿ok? Bueno, esta es la famosa caja de herramientas de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Allí está la encuesta, la escala, perdón, el DAT-21, y ahí hay herramientas. Ahí hay actividades de mindfulness, ahí se explica todo el tema del autocuidado, del sueño. Es muy completa y es pues dedicada a los trabajadores de la salud. También hay una caja de herramientas de depresión. Esta es la dirección electrónica donde la pueden conseguir. En la página de la asociación están las cajas de herramientas. Siempre aprovecho para agradecer al equipo. Laura Restrepo trabaja acá como psicóloga, fue practicante nuestra en Imbanaco, y las 3 de la mitad fueron residentes nuestras también acá en Imbanaco. Luis Miguel, el que está aquí, es un publicista que ha conseguido un grupo de voluntarios con el cual se hacen todas las campañas de prevención de suicidio de la asociación hace 4 años ya. Este es el equipo. Ahí estoy yo, donde por fin encontré un lugar en el mundo con el equipo creativo. Quiero también aprovechar para agradecer a Laura y a Lina Vélez. Lina Vélez no trabaja acá en Imbanaco, pero ayudaron en la gestión de este programa y me parece que merecen un reconocimiento y agradecimiento de nuestra parte. Bueno, como conclusión, sí es alta la incidencia la prevalencia de médicos que cometen suicidio, la ideación suicida. Debe haber cambios organizacionales para dar espacio a los médicos a tener estos recursos de autocuidado que son fundamentales. Este sistema de apoyo a pares es muy efectivo, tratemos de llevarlo a cabo. También pues desde los líderes monitorear el bienestar de sus médicos. Hay intervenciones que tienen mucha evidencia como el mindfulness y la psicoterapia cognitivo-conductual. Hay que tratar de mejorar al interior pues, de las instituciones y dentro de los médicos el diagnóstico y el tratamiento no solo de la depresión sino del abuso de sustancias. Es muy común aprender nosotros a expresar mejor nuestras necesidades y nuestras emociones. Debe haber un soporte psicológico permanente y desestigmatizar el pedir ayuda. Muchísimas gracias por su atención.